Vamos a empezar, por favor. Y voy a conectarme acá desde otro dispositivo. Y a Ramiro le voy a hacer anfitrión. Estamos nuevamente. Empezamos, por favor. Saludos cordiales con todos. Esperando que se encuentren súper bien. Hemos estado con algunos problemas técnicos, pero lo hemos podido resolver. Le doy la palabra a Ramiro mientras yo me conecto acá desde otro dispositivo. Tengan la banda, siga. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? Bien, entonces. Sí. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan una excelente tarde. Hoy, domingo 22 de noviembre del 2020. Vamos a hablar de hipnosis, un abre boca para el primer seminario de latinoamericano de hipnosis, que empezará desde el día de mañana a partir desde las 18 horas. Bien, entonces empecemos. ¿Qué les parece en el hecho de la hipnosis como es solamente una historia, solamente leyenda, es algo que se puede conocer a ciencia cierta? Por ejemplo, algo que siempre he escuchado, ¿no? O justamente ahora que estaba enviando los enlaces, una persona me dijo, no, dice, eso solamente lo hacen aquellas personas que te van a estafar, son estafadores y cosas así. Entonces yo le decía que generalmente la hipnosis, existen dos tipos de hipnosis, hasta donde yo conozco, que es la hipnosis clínica y la hipnosis ericksoniana, ¿ya? Pero en el caso de la hipnosis clínica maneja ciertos protocolos, ¿ya? Después la señora me dijo, no, pero es que yo he visto en la televisión que cogen y te quedas ahí. ¿Qué tan cierto es eso de que se puede lograr o no se puede hacer eso? Diego, te cedo la Bien. palabra. No, a ver, primero la hipnosis, nosotros somos profesionales. Para nosotros la hipnosis es algo que es netamente terapéutico. De repente sí, puede haber hipnosis de show y el show básicamente está orientado a que la gente se entretenga, pero también no todas las personas son susceptibles de entrar en ese trance que propone un show. El show muestra algo, pero muchas veces está preparado previamente para ver quiénes van a ser las personas que van a estar en cámara. Y hay muy pocos profesionales que pueden llegar a hacerlo sin esa preparación previa del público. Entonces, lo que uno ve en televisión, y bueno, la televisión prepara las cosas como para que pueda fluir, pero hay una preparación previa en un gran porcentaje de los casos. Ahora, lo importante de la hipnosis para nosotros es que viene un paciente con una historia, con una emoción y que se pueda ir mejor de lo que vino. Eso es para nosotros lo importante. Que un paciente pueda, ya sea, eh, reescribir su historia gracias a un trance terapéutico en una sesión o ir reescribiéndola a lo largo de varias sesiones según la cantidad de temas que tenga que ir trabajando. Entonces, creo que eso es muy, muy valioso. Después, a ver, si los políticos utilizan lenguaje similar al de la hipnosis o aprovechan determinadas cuestiones, etcétera, etcétera, son otros temas. O sea, nosotros somos profesionales de la salud y tenemos un conocimiento adecuado para que la persona que viene pueda trabajar determinados problemas. Algunos podrán ser resueltos de manera más rápida o de manera más lenta. Si la persona no está abierta a que las cosas suceden, por supuesto que no van a suceder. Pero si está abierta a que sucedan, hay muchas más posibilidades de que se vaya, como dije antes, mejor de lo que vino. No sé si responde más o menos, o si alguno de mis colegas quiere comentar algo, agregar.
No sé, Daniel, ¿qué pensás vos al respecto? Sí, yo concuerdo contigo en todos los puntos. Hay que diferenciar muy claramente de la hipnosis terapéutica de la hipnosis de espectáculo. Nosotros somos profesionales, a nosotros no nos interesa hacer espectáculo ni que el cliente paciente sienta como que en el espectáculo, porque a veces la imagen, el mensaje que se da es a través de la hipnosis pueden hacer contigo lo que quieras, cuando en realidad nosotros sabemos que en la hipnosis terapéutica nuestro objetivo es llevar al paciente y lo describías muy bien, gracias Diego, tiene que salir mejor de cómo está, porque si sale peor, entonces nosotros como terapeutas nos cuestionaríamos muchísimo. Pero el asunto son las creencias que tiene las personas o que tiene el público en general o ese inconsciente colectivo con respecto a la hipnosis. Y eso genera muchos miedos y mitos y creencias y se siente como que el terapeuta o el hipnoterapeuta o psicoterapeuta pues va a hacer algo similar cuando en realidad no es. O sea, los protocolos que nosotros llevamos y que aplicamos en las sesiones son protocolos estudiados y por eso estamos en el nivel donde estamos para poderlo hacer. Entonces, en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es cierto y concuerdo también que muchas veces es un público arreglado, es un público que ya está acondicionado o que muchas veces está fingiendo, pero muestran cosas que no tienen nada que ver, teniendo en cuenta que la hipnosis pues es un proceso muy bueno para poder, aplicado en psicoterapia, lograr resultados extraordinarios en las personas. Sí. Andrés, ¿quieres tú seguir? Claro que sí, creo que Daniel acaba de terminar con un punto sumamente importante. La hipnosis clínica, como bien comentaba, es un proceso psicoterapéutico que tiene que ver totalmente con la sistematización y con todos los protocolos debidos que lleva cualquier otro tipo de intervención dentro del ámbito de la salud mental. No es, como bien dicen, una cuestión quizás fantástica o mágica con la que muchas veces nosotros tendemos a asociar de una manera errónea. Para nada. Como todos dijeron, y me gusta repetirlo mucho, todos nosotros somos profesionales de la salud que hemos estudiado en específico para desarrollar desde una perspectiva científica y protocolaria cómo realizar este tipo de intervenciones. Ahora, hay que considerar mucho que dentro de la medicina alopática, de forma regular, la salud mental ha sido muy echada de menos. Es algo que no nos gusta en general, tratar o hablar. Cuando llega una persona con algún estado depresivo o ansioso con el médico de forma regular, uno simplemente le dice, usted no se preocupe, va a ver que todo va a mejorar simplemente, o si está muy mal, le doy unos chochos y con eso verá que su vida va a cambiar. No es algo que nos encante mucho trabajar a nosotros, los médicos, desde una perspectiva clínica. Sin embargo, está más que comprobado que cuando existe una afección de carácter mental o emocional, muchas veces va a tender a reflejarse desde una perspectiva psicosomática, es decir, va a afectar a nuestra salud de una manera global e integral. Es por eso que tratar en específico problemas de salud mental con las varias opciones que tenemos desde la perspectiva psicoterapéutica, como en este caso no es la hipnosis, es fundamental para que una persona tenga una adecuada calidad de vida. Muchas veces también durante este tiempo me han dicho, ¿a poco tú crees en eso de la hipnosis, no? Esas son cosas, pues, que nada más se ven en Las Vegas para un buen show o que son charlatanes. Y es muy importante hacer entonces aquí el énfasis de la perspectiva científico-clínica que nosotros tenemos dentro de ese grupo. En particular, por eso también vamos a hablar un poco de los procesos neurobiológicos que envuelven a toda la cuestión de la sanación por medio de la hipnosis como una terapia psicológica que está validada y que existe mucho de evidencia científica que les vamos a mostrar al respecto. Piensen que la hipnosis es un estado natural. Cada uno puede aprovechar ese estado natural para algo diferente. Como estado natural hay mucho hoy de técnicas orientales que se vienen trayendo hacia el mundo occidental, desde técnicas basadas en la respiración para entrar en determinados estados de conciencia, o para trabajar visualizaciones o meditaciones,
que de algún modo todos tienen un parentesco con la hipnosis. La hipnosis es un nombre netamente occidental para algo que ya existió desde siempre, que fue un estado muy particular de conciencia. Y quizá pueda ser interesante, no sé si tal vez Cristian o Ricardo, si quieren contar alguno de los usos que le han dado a la hipnosis para que tengan también un rato para compartir con quienes nos están siguiendo hoy en el live de Facebook. De mi parte, muy buenas tardes, compañeros, con todos. Qué Claro, placer ¿cómo el poder estás? estar con todos juntos en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live con todas las redes. Estamos compartiendo no sé, desde mi parte en todas las redes a las que pertenezco, y para mí es un grato honor el compartir con ustedes este espacio. Bueno, en el trabajo que estoy haciendo actualmente, como es la intervención personal, la parte social es sumamente importante. Entonces, las aplicaciones que he tenido con respecto a los procesos hipnoterapéuticos que manejo son sumamente impresionantes, ¿no? Respetando siempre los protocolos de uso que nosotros tenemos. Y dentro de Ecuador también pertenecemos a la Sociedad Ecuatoriana de Hipnosis Científica, que nos permite y nos da un lineamiento primero ético y luego de uso de todo el conocimiento que durante aproximadamente 2 años se desarrolla para poder fungir como hipnoterapeuta. La parte aplicativa es sumamente rápida con respecto a procesos. Por ejemplo, es muy buena la aplicación de la hipnosis en procesos depresivos, en procesos en los cuales nos llevaría mucho más tiempo la parte de la generación de estos insights, estos despertares de conciencia que nos ayudan a generar cambios profundos de vida, y con el acompañamiento debido que tienen los procesos que se deben llevar, pues se logran resultados sumamente rápidos. Hablamos que en 6 sesiones de hipnosis se logra generar un cambio total de un estado depresivo profundo a un estado muy adaptativo, se podría llamar, o se podría decir, un cero emocional, un cero psicológico, del cual partir para comenzar a fomentar actitudes positivas. De tal forma que he podido tener mucha experiencia también en el campo del uso para situaciones extremas, como en el caso de personas con tendencia suicida. He manejado situaciones sumamente complejas con respecto a conflictos mismo. Y la aplicación de la hipnosis es una herramienta sumamente valiosa que más bien debemos aprender a socializarla, a entenderla cómo funciona, y sobre todas las cosas, a romper estos miedos que tiene la gente, porque muchas veces, al igual que ustedes describen, compañeros, pasa que la gente dice, o sea que ya puedes leer mi mente, ya te puedes meter en mi cabeza, y está bastante distante de esto, ¿no? La parte de la calibración y las herramientas que como hipnoterapeuta desarrollamos sí logra un proceso de entendimiento muy profundo de lo que está pasando en la lógica personal de la otra persona, pero no tiene que ver con nada místicos, sino más bien con procesos naturales de desarrollo social que al regularlos pues nos dan resultados increíbles. Por eso es que esta invitación es sumamente importante para que muchas personas que inclusive no manejan un proceso sólido de acompañamiento, a través de estos procesos que nosotros compartimos con los protocolos que manejamos de hipnosis, por ejemplo, que yo manejaré la parte de protocolos de profundización de conciencia, y todo lo que tiene que ver con el fenómeno del trance, el fenómeno natural del trance. Vamos a descubrir cómo se aplican en mi sesión. Sé que van a ser sesiones sumamente ricas, y me encantará el poderlas seguir a ustedes también, compañeros, y aprender mucho más del tema de la hipnosis. Estoy sumamente motivado a este encuentro. Chévere. Les comparto una experiencia más bien que se ha venido trabajando con hipnosis. Anteriormente laboraba para el hospital militar, para el hospital de las Fuerzas Armadas, y se pudo levantar un protocolo
de profilaxis en una intervención quirúrgica. Hay algunos casos donde prácticamente el anestésico poco o nada funciona en personas que tienen hipertensión arterial. Y para la intervención quirúrgica se requieren de otras alternativas. Y va bastante bien la alternativa de la hipnosis para trabajar con este tipo de pacientes. Creo que en algún momento dado de nuestra vida no nos hemos dado cuenta que hemos estado en hipnosis. Y creo que justamente este seminario que se ha empezado a plantear y a trabajar es para romper esos mitos y empezar a crear ya la parte científica. Estaba realizando un pequeño video y les decía, todos hemos estado en hipnosis, solo que no nos hemos dado cuenta. En el mismo hecho, cuando estamos leyendo un libro y vamos en un bus y teníamos que bajarnos hacia una parada atrás. O estoy buscando la llave de mi auto y pregunto a todo el mundo y lo he tenido en el bolsillo o lo he tenido en la propia mano. Hay unos estados de trance que estamos allí constantemente en la vida cotidiana, pero qué mejor poder estos estados de trance llevarlos a la práctica clínica, a la práctica médica. Y es ideal también que últimamente se viene trabajando en modelos terapéuticos con otras disciplinas. Es fantástica la hipnosis empleada para términos terapéuticos y no una hipnosis tal vez más de espectáculo, de circo, donde lo único que se logra es distorsionar la información. Si preguntamos a la mayoría de las personas, pensamos que el hipnotizador es quien controla el estado de la persona. Y en verdad no funciona de esa manera, sino que viene siendo un estado de autohipnosis, donde simplemente el hipnoterapeuta es quien guía este proceso y la persona que está siendo hipnotizada toma conciencia de todo lo que va sucediendo, pero quizás a un nivel más profundo. Y aquí sí viene un debate también, ¿no? Para algunas personas es un estado de inconsciencia, para otras personas es un estado alterado de conciencia, para otras personas decimos que es un estado de expansión de la conciencia, pero lo verdaderamente importante, yo diría que estos estados nos llevan a un nivel más profundo de saber quiénes somos. Y ese nivel más profundo también nos puede hacer llegar a lo que decía Milton Erickson. Creo que asimismo como uno tiene el problema, uno mismo tiene la solución de los casos que nos están pasando. Sí. Pensemos que la hipnosis es más que interesante. Viene como modalidad de trabajo en lo que respecta a la salud, es algo que ya viene desde lo ancestral, porque arranca con tribus primitivas y miles de años atrás. Y es algo que continúa siendo utilizado por distintos profesionales y que además en los últimos 100 años ha tenido grandes avances y grandes modificaciones. Por ejemplo, muchos dicen, pero la hipnosis no sirve porque Freud la dejó. No, Freud dijo, a mí no me sirve, pero siempre digo, ¿no? Una persona que está en un diván acostada mirando el techo mientras habla, recuerda y se conecta con sus emociones, sentimientos y recuerdos, de algún modo está en un trance hipnótico. De repente, en la hipnosis que nosotros trabajamos, no se deja solo que la persona hable, sino que se busca el modo de generar en ese momento, ya sea con la palabra, el apuntalamiento, o que la persona pueda ver la situación de una manera distinta, de una manera adulta, que pueda cerrar esa situación de una mejor manera. Pero, como decía Ricardo, ¿no? Se puede usar de repente para depresión, pero también puede ser utilizado una persona que tiene un examen y quiere prepararse y, bueno, puede trabajar esas ansiedades, al igual que un deportista o un empresario que tiene que dar una charla hacia un grupo.
pueden prepararse mediante técnicas de hipnosis muy específicas para poder fluir en ese momento donde esa dosis mínima de ansiedad tiene que estar para que esa comunicación o lo que la persona quiere transmitir esté presente. Entonces, por eso digo, hay muchos usos. Hay usos también para otras profesiones, por ejemplo, el odontólogo. Pero bueno, digamos que por eso les preguntaba quizá a Ricardo o a Cristian un poco acerca de algunos de los usos que ellos recuerdan, que hayan tenido la oportunidad de trabajar con alguien, hay profesionales que les gusta más trabajar con determinadas personas que tienen algún problema puntual y quizá no otros problemas, ¿no? No sé, Andrés o Daniel, si que quieren compartir acerca de esto, si les gusta más trabajar algún tipo de problemas que otros, o si recuerdan algún tipo de situación que con hipnosis se resolvió muy rápido y quieran compartirla, por ejemplo. Justo que ahorita estamos en eso, digo, quisiera preguntar a ustedes, ya que son los profesionales de la salud y sobre todo manejan esta área de hipnosis. Eh, Dentro de la conducta, nosotros podemos también cambiar ciertos esquemas con nuestros pacientes. Digamos que tengo un paciente depresivo, ¿ya? Y esta persona tiene mucho miedo, mucha ansiedad, pero sobre todo hay momentos que se pone muy triste. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos abordar desde el lado de la hipnosis? O yo voy directamente, ¿sabe qué? Usted necesita hipnosis y en este momento se la hago. ¿Cómo nosotros deberíamos abordar? Bueno, yo creo que en realidad, dicho de una forma científica, sin que esto constituya una manipulación, nuestro objetivo como psicoterapeutas es modificar la conducta a través de modificar algunas creencias limitantes que puedan tener las personas. Porque al final eso es lo que estamos buscando, que la persona tenga un comportamiento o una forma de pensar o tener unas creencias diferentes a las que tenía antes, teniendo en cuenta que esas creencias que tenía antes habían generado aspectos, como decía Andrés, psicosomáticos o fisiológicos que han generado enfermedades desde algunas perspectivas no médicas, porque un médico no va jamás a aceptar o a permitir o a inculcar otro tipo de creencias que nosotros las conocemos, que son realmente las generadoras de las enfermedades. Entonces, Ramiro, tú mencionabas algún tipo de experiencia, si quiero comentar una experiencia, y antes quiero hacer un paréntesis. Una de las herramientas que utilizo realmente con mayor frecuencia es la terapia regresiva reconstructiva, que no se pelea con las otras terapias, simplemente es una forma, porque al fin y al cabo el cliente paciente, yo lo llamo cliente, pero podría ser paciente, viene con una historia y esa es la historia que él necesita modificar o cambiar, o no va a cambiar la historia porque la historia ya sucedió, pero por lo menos que no le afecte. Entonces Diego mencionaba, y lo dijo en repetidas ocasiones, y yo concuerdo con eso, la emoción. La emoción es el hilo conductor de una cantidad de eventos que suceden en las personas y que están asociados a su parte mental indudablemente, y que generan o miedos o fobias o estados depresivos o angustia o un montón de cosas. Yo tuve una clienta que había sido diagnosticada con lupus y desde mi perspectiva, a no ser que sean accidentes, que eso es diferente, una enfermedad es diferente a una situación fisiológica propiamente dicha, pues la mayoría o todas las enfermedades tienen un origen psíquico. Yo genero mi propia enfermedad, yo la tengo además porque gano con esa enfermedad algunas veces, no siempre es el foco. Pero esta paciente vino porque ella había sido diagnosticada con lupus, y todos sabemos que el lupus es una enfermedad que médicamente la medicina alopática la considera una enfermedad incurable. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de eso. Y creo que la paciente que más sesiones ha
ha estado conmigo, porque estuvo 18, 20 sesiones, usualmente no es así, usualmente son 6, 8, 10 sesiones, pero había que tratarle un montón de cosas internas que en su mente, que ella necesitaba apoyo y ayuda para poder cambiar esa situación fisiológica, y que cuando yo le pregunté, ¿quién le dijo a usted que tenía lupus? Y era una pregunta pues con doble intención, porque desde mi perspectiva nunca tuvo lupus. Además que no estoy tan seguro de que ese diagnóstico fue el adecuado. Entonces me dijo, sí, estuve así, no voy a mencionar instituciones porque no se trata de en este momento de hacerlo, y me dijeron esto, y entonces, claro, hoy en día los pacientes empiezan, cuando se les diagnostica una enfermedad, lo primero que hacen es buscar en internet. Entonces, esta persona es así, asado y cocinado. Y obviamente se asocian y empiezan a asumir comportamientos como si tuvieran esa enfermedad. Y entonces, claro, al fin y al cabo es un comportamiento. Bueno, después de todo esto, yo y ella estaba obviamente tomando unas medicinas, y yo le decía, usted puede tomar su medicina si la quiere tomar, como la puede dejar si la quiere dejar. Desde mi perspectiva, yo creo que no te va a Muy ayudar bien. mucho, pero puedes Cristian, utilizarlo. Hace un momento yo hablé un poco, dije que existían dos tipos de hipnosis. Entonces, era hipnosis ericksoniana, hipnosis clínica. ¿Nos podrías, por favor, decir cuál es la diferencia entre estas dos, o las dos van por la misma rama, o se puede trabajar de la misma manera? Más bien yo le podría allí manifestar que existen tres tipos de hipnosis dentro de mi óptica. La hipnosis clásica, la hipnosis ericksoniana y la hipnosis clínica como tal. Entonces, esta hipnosis clásica, así en términos coloquiales, se han utilizado más dentro de los orígenes de la historia hipnótica. Es cuando tú has de haber observado, dicen, los párpados están muy cansados, el cuerpo le pesa, y simplemente ahora entra usted en un estado de relajación. Y a medida que escucha mi voz, siente su cuerpo cada vez más y más tranquilo. Entonces, se utilizan más de estos términos de pesadez, de cansancio, de relajación. En Entonces, una cuanto para a ahí, la hipnosis, Cristian. Entonces estamos hablando ahí que eso es una inducción hipnótica. sí, correcto. En cuanto a la hipnosis ericksoniana, se utilizan ya patrones, comandos, diferentes tipos de patrones verbales que prácticamente el gran maestro Milton Erickson era el encargado de, o fue el pionero en descubrir que estos patrones, cuando uno los podía utilizar mezclado con verbos, adjetivos y preposiciones, daban un efecto sumamente impactante en la persona. Entonces, aquí esta hipnosis es más individual, más personalizada. Y bueno, justamente de eso vamos a conversar en el seminario, cuáles son los comandos, cuáles son esas metáforas del storytelling y cómo se puede llegar a un estado de trance mediante este tipo de inducciones. Y la otra parte clínica es la que mencionan los compañeros cuando tú trabajas en un protocolo para depresión, en un protocolo para anestesia, analgesia, o va bastante bien, por ejemplo, cuando tú trabajas para potenciar o desarrollar fortalezas en los deportistas. Entonces, Entonces, existe. Cristian, entonces ahí estaríamos hablando del fortalecimiento del ego. También, sí, hay algunos protocolos, por ejemplo, en depresión, ¿no? Justamente hay que fortalecer el ego con recursos positivos. Por ejemplo, en hipnosis decimos, hacemos una búsqueda transderivacional, que es una búsqueda de recursos, de fortalezas, de cuáles han sido los eventos más positivos de mi vida. Y bueno, también yo lo utilizo mucho para trabajar traumas. Entonces, siempre hago referencia
para trabajar un trauma hay que inflar esas redes neuronales positivas para posteriormente que la persona pueda ir despacio ingresando a ese evento traumático, o de a poco también se hacen exposiciones con hipnosis. Entonces siempre es importante y siempre manejo yo esta metáfora, digo, para entrar en un trauma, es como enseñar a la persona a nadar. Le damos una boya y de a poco vamos ingresando hacia el mar, hasta que finalmente pues la persona termina nadando sola. Es dando los recursos positivos, en este caso sería la boya, o también fortaleciendo los estados del ego, o incluso también se trabaja sanando al niño interior, dependiendo del caso. Es siempre muy, muy importante realizar una muy buena historia clínica para saber cómo ingresar a esos recursos positivos que puede tener la persona. Y con esa historia clínica también tú recabas mucha información, porque no es lo mismo hacer una inducción a un arquitecto, tal vez algún abogado, a un médico. Debe cambiar ahí los patrones y de acuerdo a el sistema de creencias que maneja la persona, ingresamos. Decimos, hacemos ahí un input, un procesamiento y un output, que vendría a ser ya la salida, la conducta. Entonces, justamente de esto lo vamos a hablar de forma más detallada ya en el seminario, así que no se lo pueden perder. Muy bien, les tengo otra pregunta. Diego, ¿cuál es la diferencia entre sugestión y manipulación? Porque muchas de las veces las personas piensan que, bueno, me van a hipnotizar y me van a manipular, ¿ya? Aunque ya hemos escuchado lo que dice Cristian, también estoy de acuerdo con Daniel, que esto nosotros lo utilizamos de una manera dentro de lo que es la salud mental. Pero hay personas que han visto, como digo, ven en YouTube, ven en televisión y todas estas cosas, dice, bueno, ¿sabes qué? A ti te manipulan cuando te hipnotizan. O ha pasado ciertos casos por obvias circunstancias en ciertas instituciones y etcétera, ya donde te han manipulado, han abusado de ti, cosas así. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se puede dar y cuál es la diferencia entre la sugestión y la manipulación? No, la manipulación la usan los hijos con los padres para conseguir cosas, por ejemplo. Quienes somos padres sabemos que a veces los hijos nos manipulan un tanto, de una manera que nos atrapa, pero bueno, somos padres y lo hacemos, caemos. Ahora, después está la manipulación de personas que tienen algún tipo de patología y son personas que, bueno, a ver, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero podemos pensar en la manipulación nuevamente, de una persona que está al mando de una empresa, un político que quiere mover masas, ¿no? Grupos de personas para que lo voten o lo que sea. Pero en la hipnosis no hay manipulación, porque lo que hay es sugestión. La sugestión, primero, es algo que tiene que ver con, ¿no? Voy a dar una vuelta grande para explicarlo, ¿no? Pensemos que la sugestión es algo así como aquello que la persona está necesitando y va a estar abierta a recibirlo porque tiene que ver con su bien. ¿Qué quiero decir con esto? Con la definición que di me hace acordar a los Les Luthiers, no sé si los han escuchado alguna vez a estos argentinos que quizás dicen eso que se usa para ta, y después tiran el nombre, ¿no? Entonces la sugestión, primero que toda sugestión es autosugestión. Entonces es algo que propone el terapeuta, la persona que está en ese trance hipnótico sabe que eso que le están diciendo le sirve y lo acepta, pero no es manipulación. Por ejemplo, una persona tiene que dar un examen, volvemos a algo simple. Lo que vamos a trabajar son imágenes en las cuales él se ve, podemos hacer que se vea estudiando y que se siente muy bien, podemos hacer que se vea rindiendo el examen y que el docente está moviendo la cabeza como que lo escucha y está todo perfecto, o podemos ver la imagen final que está contento con los papeles en la mano de que aprobó y una nota muy linda en el mismo escrito. ¿Está bien? Cualquiera de estas imágenes que le ofrecemos al paciente son sugestiones
pero que se transforma en autosugestión porque son sugestiones que la persona las acepta, por supuesto. Ahora, si yo a esta persona que quiere aprobar el examen, le mando una sugestión de que va a ganar $1.000.000 y es una pavada, no tiene nada que ver, la persona abre los ojos y me dice, che, Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Tá? Entonces, el tema es muy simple, la sugestión es algo que está armado, ¿sí?, de manera tal o de manera, digámoslo, artesanal con el paciente para el paciente. O sea, no es que la sugestión es del terapeuta, no. El terapeuta escucha el problema de la persona, sabe lo que vamos a trabajar. A veces el terapeuta le dice, mira, cuando entremos en trance, vamos a trabajar esta imagen, y a veces directamente se la dice en el trance porque ya previamente sabe qué es lo que tienen que trabajar. ¿Está bien? Ahora, también está la otra parte que es dentro de la hipnosis más tradicional, lo que se habla de sugestión también como para entrar en trance, ¿no? Entonces hay algo que se llaman pruebas de sugestibilidad. Entonces una persona está con las manos, por ejemplo, sobre las piernas. Entonces uno empieza a decirle, por ejemplo, que tal vez la mano derecha o la mano izquierda empiecen a estar más livianas. Y son sugestiones. Uno le empieza a decir a la persona que probablemente esté más liviana y empiece a levantarse alguna de esas manos. Y si la persona acepta esto, alguna de las manos se va a empezar a levantar. ¿Está bien? O si a una persona también uno le dice, bueno, imagínate ahora que tenés en tu mano un limón y ahora que lo cortás al medio, ¿tá? Uno le está ofreciendo digamos, si uno tuviera una obra de teatro, ¿no? Está la obra y está el guión, ¿no? Bueno, imagínense que ese guión es que ahora corta el limón y ahora imagínate que lo estás chupando con todas las ganas y la gente hace un poquito así, ¿no? ¿Por qué? Por el sabor del limón mismo, pero no está chupando un limón, pero está aceptando algo que es una sugestión y que para la persona el resultado de esa sugestión está basado en su historia, porque alguna vez lo probó al limón y sabe que una cosita es una dosis mínima y otra cosa es tomarse un buen vaso de limón solo, ¿no? Entonces digo, la sugestión es una cosa y la manipulación es otra. La manipulación, volvemos a esto, es algo normal en la vida cotidiana de todas las personas, o en algunos casos con personas más ligadas a lo patológico, a trastornos específicos, donde la manipulación está presente durante la vida. Y por otro lado, la sugestión, como algo que tiene que ver con la inducción al trance hipnótico, con cuestiones que la persona las acepta porque quiere llegar a ese trance hipnótico, porque sabe que está en este lugar buscando una mejora de su problema. Y después está la otra parte de la sugestión, que es lo que la persona vivencia en ese momento, donde se le está dando un cierre a este acto terapéutico que se está produciendo. ¿Sí? Con esa imagen de la situación que se resuelve, o con esa imagen de lo que tiene que empezar a pensar para sentirse mejor. ¿Sí? Pero bueno, digamos como para ir resumiendo lo que venía comentándoles. Muy bien, Diego. ¿Sabes qué? Me dejaste en trance y justamente me quedé con una imagen ideomotora y se me empezó a hacer agua a la boca por el limón. ¿Ah? Sí, Ya, terrible. justamente, ya que Andrés, tú que eres el neuroinvestigador del grupo, cuéntanos qué pasa con este proceso de la hipnosis. Algo que me llamó la atención que dijo Diego es que cuando te sugestionan, estás en estado de trance, empiezas ahí, ¿no? Está tu brazo ahí y de pronto te dice, ¿sabe qué? Usted tiene su brazo, se va a quedar de una manera quieta, pero de pronto empieza a subir, a subir, a subir y se va a quedar y cierra el puño, ¿ya? Y después baja. Y baja automáticamente. Pero, ¿cuál es la importancia en este caso de qué pasa dentro de nuestro cerebro? Que me imagino que tú debes conocer a ciencia cierta cómo funciona con nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores. Bueno, hay dos puntos sumamente importantes cuando hablamos siempre de un proceso hipnótico, que es número uno, la atención, número dos, la memoria.
Voy a desglosar un poquito. La atención en primera instancia, porque cuando nosotros inducimos una hipnosis o cuando nosotros empezamos a sugestionar a una persona respecto a lo que sea que estemos hablando, como puede ser quizás el vaso de jugo o que de pronto su mano se vuelve más liviana, número uno, nosotros estamos moviendo la atención de un punto hacia otro. Es decir, hacemos que todos los diferentes estímulos que se encuentran alrededor de la persona, como el ambiente, la iluminación, la temperatura, lo que está sintiendo, quizás la textura de sus calcetines en el dedo chiquito del pie izquierdo, deje de ser importante y el cerebro pone el foco de atención en el cual estamos como puede ser este caso en nuestro brazo, de tal manera que va a limitar todo lo demás, todas sus experiencias, todos sus pensamientos, todas las emociones y va a poner su foco de la atención en donde nosotros estamos diciendo que la persona está aceptando esa información nueva. Y en segunda instancia está la memoria. Retomemos el ejemplo de Diego. En lugar de que tomemos un vaso de jugo de limón, les digo que tomen un vaso de jugo de chico zapote, que es algo que existe aquí en México, pero seguramente ustedes no conocen, porque no es algo que exista fuera de México. De tal manera que como no tienen una memoria que poder evocar al respecto, nunca van a poder tener una sugestión al respecto mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos dos áreas importantes desde la perspectiva psicológica, como son las experiencias previas que nosotros hemos vivido y que nos permiten interpretar el hoy, el ahora y la sugestión que nos está brindando el terapeuta, y la atención en cómo está poniendo el cerebro el foco en eso en específico que nos está diciendo el terapeuta, existen gran cantidad de redes neuronales y estructuras en específico en nuestro cerebro que se empiezan a encender y otras que se empiezan a apagar. Y conforme eso va pasando y tiene un mayor valor emocional, o que podríamos llamarlo como de valencia y de saliencia en términos de psicología experimental, puede generar entonces cambios estructurales en nuestro cerebro, que es algo que nosotros conocemos como neuroplasticidad. El cerebro no es un órgano rígido como quizás los huesos, ¿no? Que no cambia a lo largo de nuestra vida más que para descalcificarse y darnos una peor vejez, sino que cambia todo el tiempo, igual que una bola de plastilina. Tiene esta capacidad de adaptarse y de generar cambios morfológicos de distintas índoles fisiológicas. Incluso podríamos ver esos cambios en las neuronas. De tal manera que aquellos patrones, aquellas redes neuronales, aquellas conexiones que son más importantes para nosotros, que terminan teniendo un mayor impacto, se van a ir fortaleciendo. Y aquellas que ahora nosotros determinamos que no son tan útiles o que simplemente es mejor olvidarlas, se van volviendo más débiles. A través de generar estos cambios plásticos neuronales en nuestro cerebro por medio de la hipnosis o de algún proceso cualquiera de carácter psicoterapéutico, nosotros podemos generar un cambio en la vida de las personas y de esta manera que vayan sus procesos de salud mental. Muy bien, gracias Andrés. Me dejaste pensando, así con el limón me dejaste pensando en el mate que toman en Argentina. Debe ser igual, ¿no? Claro. Bien. Antes la experiencia previa. Bien, para ir culminando, Ricardo, la pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de la hipnosis? Sí, yo también me quedé atrapado un poquito en el chico zapote de Andrés, que realmente me gustaría conocerlo algún rato. Ojalá podamos viajar a México, él pueda venir a Ecuador y nos traiga un chico zapote para ver de qué se trata. ¿Ah? Me quedé en ese pensamiento. Pero realmente, pues, beneficios muchos. Y al escuchar esto que estamos hablando, pues, como entrenador en algunos casos de esta parte de las habilidades sociales para la hipnosis que lo cumplo acá en Ecuador, pues recuerdo mucho con lo que contaba Andrés de este proceso natural de nuestra red psiconeuroinmunoendocrina, endocrinóloga, endocrinológica, ¿no? Que es esta conexión desde la parte psíquica, desde la parte neural, desde la parte funcional cerebral, y cómo tiene estos efectos la acción-reacción dentro de nuestra mente. Se me venía mucho esta palabra de la psiconeuroinmunoendocrinología, y yo le relacionaba con todo esto. Pues bueno, beneficios todos los que nosotros como interventores, como terapeutas,
podamos encontrar respecto al conflicto, al problema, al trauma, al mismo proceso que está viviendo nuestro cliente, nuestro paciente, nuestro acompañado. Pues nosotros tenemos que, como decía Diego muy bien, el tener la capacidad de enfocar nuestros conocimientos y nuestros procesos para distinguir cuál es este gap, esta falencia que tiene en este caso, la persona con la que estamos trabajando, de tal manera de que nosotros somos los que vamos a construir un traje a medida, una solución específica para cada uno de los momentos de dolor y de sufrimiento que una persona en un proceso de estos que vienen a buscarnos para buscar bienestar en nosotros, podemos generarle. Es decir, que si nosotros encontramos, yo les cuento que he tenido la experiencia positiva de trabajar en casos de ansiedad, de depresión, para el caso de desmotivación, para el caso de organización. Me gustó mucho lo que decía varios de las intervenciones. Nos sirve para la ayuda de la mejora de la memoria. He estado en procesos de acompañamiento a personas que tenían temor a fracasar en momentos críticos de su vida, como la defensa de una tesis. Hay situaciones que son sumamente importantes en los cuales la hipnosis se vuelve una herramienta totalmente funcional y sobre todo dinámica y rápida. Entonces, en este caso tenemos nosotros más bien que saberla manejar sumamente profesional, de forma profesional. Y una de las cosas que decían de por ahí, ¿no? La diferencia entre la sugestión y la manipulación está en nuestra ética, está en entender cuáles son los alcances que debemos de aplicar en esta herramienta y hacerlo para el bien, para el bienestar de las personas que estamos acompañando. Entonces, como acompañantes profesionales que somos, pues invitarles nuevamente, no se pierda este compendio de herramientas que a diario vamos a vivir en esta experiencia de hipnosis y va a ser sumamente importante. Así que muchas gracias. Espero que pues nos acompañen, invitarles nuevamente y decirles que realmente la hipnosis está al alcance de todos. Es una herramienta sumamente poderosa y que nosotros tenemos que quitarle estos velos de misticismo y darle este enfoque que realmente tiene, de mucha utilidad y de mucha práctica para generar bienestar en las personas que estamos acompañando. Llámenlos pacientes, llamémoslos clientes, llamémoslos como querramos llamarlos, pero el bienestar es eso que usted va a encontrar dentro de un profesional que esté enfocado al acompañamiento positivo en cualquiera de los casos que usted nos traiga. Así que para mí, el usar hipnosis es realmente el mejorar la vida de la gente con la que trabajo de una forma ética, positiva y sumamente rápida. Así que pues los esperamos. Muchas gracias a todos. De antemano, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, les recuerdo que el día de mañana empezamos el primer seminario latinoamericano de hipnosis, en compañía de Diego Pimentel desde Argentina, de Daniel Orduz desde Colombia, Andrés Vega desde México, Cristian Matango desde Ecuador y Ricardo Melo desde Ecuador. Se pueden suscribir. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra fanpage en Facebook como Neuroideas Ecuador, también en Instagram como Neuroideas Ecuador y también en la plataforma de YouTube en nuestro canal Empoderado 5.0. De antemano que tengan una excelente noche y gracias por todo. Nos vemos el día de mañana a partir de las 18 horas. Éxitos para todos. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Descansen. Éxitos totales. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.